que quiere obturar, es decir, él es reconocido como el señor Quijano, ¿no es cierto?, por un vecino, ¿no? Con lo cual, eso es interesante porque apunta, por un lado, a la necesaria territorialización para poder impostar ese anhelo de ser otro, ¿no? Es decir, podemos ser efectivamente otro encerrado en casa, ¿no? Eh, si uno estuviera encerrado en la propia casa y de ahora más dijesen, bueno, quiero que me llamen así y así, los padres dirían, bueno, pues, se brotó directamente. Efectivamente, la posibilidad de impostar otra identidad, de fungir como una subjetividad alterna en proceso de edificación, se sostiene, sí, solo sí, en función de que el contexto que te conocen tu prehistoria o tu identidad profunda no esté presente, ¿no? Y esto es interesante porque se cierra con el reenvío y el reingreso al hogar, ¿no? Y una cosa interesante a retener es que de Don Quijote y Alonso Quijano tienen el mismo núcleo de pertenencia, es decir, Don Quijote puede transformar todo, ¿no? Las prostitutas son princesas, las ventas son castillos, tal me parece un encantador y tal otro un caballero, pero lo único que Don Quijote conserva de identidad y de semejanza con Alonso Quijano es que tiene una sobrina y un ama, y unos amigos que recuerda de su pasado, ¿no? Que esto es interesante porque apunta también a la función de lo familiar nuclear y lo familiar extendido, ¿no? Eh, en cuanto a las identidades, es interesante que no son identidades caballerescas, ¿no? Una es de novela morisca y el otro es del romancero, ¿no? Y generalmente siempre se ha dicho que Don Quijote está, digamos, noqueado, ¿no? O sea, ha sido apaleado por el mozo de los mercaderes toledanos, ¿no? Incluso con saña, ¿no? Porque hasta rompen una rama o una lanza, ¿viste? Pues se la parten en el cuerpo. Y se dice que, bueno, así como él está impedido y está limitado, él se espeja en otros personajes impedidos o limitados, ¿no? En Baldovinos o en Abindarráez, ¿no? Baldovinos está en un tránsito mortuorio y lo que lamenta es todo el tiempo, y hay toda una cuestión, un funcionamiento a lo largo del texto del romance de Baldovinos, ¿no? Que es todo el tiempo una queja hacia el tío, ¿no? Y esto es interesante porque el único vínculo familiar real de Don Quijote es una sobrina, ¿no? Es decir, él se coloca en el lugar inverso del vínculo, es decir, ser el sobrino de, y reclama todo el tiempo por el marqués, ¿no? Y en el caso de Abindarráez está cautivo, es decir, no solo es una alteridad radical, es un otro moro, ¿no? Sino que está cautivo por Rodrigo de Narváez, ¿no? El prototípico caballero de la Reconquista, ¿no? Y es interesante también porque los tres se hermanan para conseguir sus, digamos, que sus quejas se enderecen a buen puerto, ¿no? Los tres se hermanan en el uso del suspiro, ¿no? Y el suspiro es como una forma comunicacional preverbal, prelingüística, y que es interesante porque es una estrategia de interpelación al otro desde la fractura, desde la condición miserable de la propia identidad, ¿no? Es decir, cuando alguien suspira, se queja suspirando, siempre nos interpela a nosotros a pensar qué es lo que le pasa, ¿no? Qué es lo que sucede con ese otro. Y el mensaje evidente del suspiro es, estoy sufriendo, me duele algo, estoy apenado, estoy afligido, bueno, y es interesante porque es un punto, además que es un punto conclusivo. En esa aventura de los mercaderes toledanos y el retorno al hogar se clausura la primera salida. Y esa primera salida es lo que siempre se dijo que podría haber sido
una suerte de Quijote, ¿no? Un primer Quijote, una suerte de novela ejemplar que se fue desgranando a lo largo de capítulos y que terminara así, ¿no? Con un final escarmentado donde ese sueño de poder ser otro volvía al hogar, ¿no? Y es interesante como marcaron también cómo es que va a surgir la figura de Sancho, ¿no? Porque lo que ha aprendido Don Quijote en todo eso, en esa posición de fracaso terminal, ¿no? Donde él es llevado como un costal sobre un asno, ¿no? Es que, en definitiva, todo lo que le falta. Y todo lo que registra que le falta son cuestiones materiales, ¿no? Camisas, dinero, esto, y algo que hace al perquipi de todo caballero, que es tener escudero, ¿no? Entonces, ahí es que entra a jugar Sancho y está esta cuestión de, en un momento preguntaba Agustina, sí, Agustina, ¿por qué le cree, no? Y básicamente lo que hay que retener de ese primer diálogo es que cuando Don Quijote le dice, y aún pienso darte más de lo que te prometo, ¿no? Entonces, por un lado está la cuestión del dispositivo de la promesa, ¿no? Una promesa positiva. Y esta promesa que entraña, por un lado, una totalidad absoluta, más de lo que te prometo, ¿no? Nadie puede prometer todo, ¿no? Pero sin embargo, la comicidad del texto apuesta por esta situación donde Sancho acepta que se le ha prometido todo, ¿no? Y ese todo nunca es del todo explicitado, porque lo único que se dice es la ínsula. Y es interesante porque en definitiva viene a actualizar en cierta medida cómo ha funcionado la literatura para él, para Don Quijote, porque la literatura es también una promesa, ¿no? Toda ficción, toda realidad alterna que abrazamos, todo contrato de consumo artístico, es también la promesa de algo diferente de lo real, ¿no? Y en definitiva, Don Quijote hace extensivo el escudero, el dispositivo de la funcionalidad de lo literario, ¿no? La posibilidad de prometer, ¿no? Eh, es interesante además lo que marcaron tanto Agustina como después Luciano, María Eugenia, esta cuestión de la extrañeza que supone de por qué se inventa la sobrina lo de Frestón, ¿no? Y esto es importante retenerlo porque es lo que Alicia Parodi, que fue nuestra maestra, denominaba viñetas de encantadores, ¿no? Eh, la trama, narrativamente, más de una vez adopta, digamos, como un trazo, una disposición a que cuando todo parece que colapsa, ¿no es cierto? Siempre surge una viñeta de un encantador, ¿no? Y acá es interesante porque el primero que apela a esta viñeta de encantador son los que quienes precisamente no creen en encantadores, pero como creen que el otro cree, efectivamente va a hacer uso de decir, bueno, y acá vino Muñatón, no, bueno, Frestón, que es enemigo mío, sí, 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 Frestón, y hizo desaparecer el cuarto, se lo llevó por los aires, bueno. Eh, esto Don Quijote, este dispositivo, lo va a poner en juego más de una vez, y lo que va a hacer es que cada vez que, por ejemplo, sea evidente el fracaso, ¿no? Recuerden que las aventuras siempre habilitan esto de ganador, perdedor, empate, ¿no? Que cada vez que es evidente que le fue como el traste, él dice, no, bueno, no, 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 lo que pasa es que si te quedas mirando más detenidamente, vas a ver cómo después, cuando nos alejamos, se convierten en otra cosa nuevamente y adquieren su verdadera identidad, ¿no? Y ahí vuelve a funcionar esta viñeta de encantador, ¿no? Es Frestón, es algún otro mago que necesariamente es como si fuese un contrapeso fóbico contra la evidencia del fracaso en la realidad, ¿no? Cada vez que Don Quijote quedó knockout y le contaron hasta 10, él saca algún encantador. Entonces es interesante ver qué trabajo va haciendo y cómo va puliendo esas viñetas y qué potestades y qué, porque son como
microantagonistas perpetuos, ¿no? Es decir, tiene una disposición paranoide en eso, a pensar que todo el tiempo va a haber antagonistas, ¿no? Que le pueden estar haciendo algo, ¿no? Y básicamente lo que le están haciendo es esmerilando, horadando el prestigio, ¿no es cierto? La futura fama, porque esto por lo general no lo refiere a me rompieron las muelas, me hicieron un corte en la oreja, me hicieron esto, aquello, sino es, me están cristando el prestigio que debería necesariamente quedar plasmado en un texto, ¿no? En el circuito de la fama, ¿no? Me pareció muy interesante, bueno, también cómo marcó bien Agustina esta tensión entre yo sé quién soy y sé quién puedo ser, ¿no? Es decir, como cláusulas abiertas que efectivamente están para que el lector se detenga y reflexione, ¿no? Es decir, es un gesto tan típico de un loco pensar que es consciente de lo que puede ser o de lo que desea ser, y para nosotros la verdad que no, pero bueno, hay todo el tiempo, esto es interesante ponerlo y pensarlo en esa época, porque en ese contexto donde tenemos que reponer como un horizonte tácito previo el humanismo, lo que el humanismo le ha conferido al individuo de la primera modernidad es el territorio de la libertad. Es decir, antes del humanismo, el hombre estaba anclado en la alta edad media, en la baja edad media, a un destino profesional, estamental, saberes y oficios que se transmitían de padres en hijos, vidas que se desarrollaban ligadas al terruño, no esta cosa de, bueno, no, me fui a vivir a la costa o me casé con tal y nos trasvasamos a otro lado porque se descubrió un nuevo mundo, eso todavía no había ocurrido, ¿no? Entonces, el humanismo en gran medida lo que hace es plantear, enfrentar al hombre con las aporías de ser libre, ¿no? Y esto que decimos, sé quién soy, pero también sé quién puedo ser, sería como un, digamos, un fruto inesperado del destino de esa reflexión sobre la propia identidad, ¿no? Es decir, estamos todos condenados a ser siempre quienes nos han dicho que debemos ser, es decir, hasta dónde opera esa libertad de cada cual, ¿no? Eh, Está muy bien visto por Luciano toda esta cuestión de cómo se empieza a articular el texto en dicotomías y además en dicotomías que no se terminan resolviendo en polaridades de acertado o errado, bueno, malo, porque son dicotomías que parecen engendrarse por momentos unas en otras y además fagocitarse la posición opuesta y después parece que renacen, ¿no? Y él quizás fue uno de los que mejor planteó esta tensión, cómo se fue desarrollando el tema de las potencialidades de un libro, ¿no? Porque a través de esa pregunta de si es normal, es decir, presuntamente los normales, ¿no? Los sanos, están predicando que un objeto inanimado tiene potestades y aptitudes humanas. Es decir, puede hacerte enloquecer, puede trastornar tu raciocinio, puede alterar tu criterio de realidad, ¿no? Entonces, y cómo esto funciona también, que es otra temática que se viene trabajando desde el prólogo, con las metaforías de filiación, ¿no? Esta idea de que así como hay una genética biológica, hay genéticas textuales, ¿no? Y también hay, y se sugiere, la posibilidad de que las identidades dependan no de papá y mamá, sino de qué he leído o de qué me he enamorado en el orbe ficcional, ¿no? Eh, y es interesante esta idea de que que es un detalle en el cual quizás yo no había reparado, habiendo leído 20.000 veces el Quijote,
que lo que permite devenir caballero o la consolidación de la puesta en práctica es precisamente que Don Quijote no lleva libros con él. Es decir, como que el ámbito de la acción rechaza el ámbito de la contemplación, la reflexión, la meditación en torno a un texto, ¿no? Es decir, como si hubiese habido una pretemporada de muchísimas lecturas, muchos años de leer, 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 y que claramente en ese momento donde él se lleva todo lo que necesita, lo interesante es que Don Quijote no piense que puede llegar a necesitar libros, ¿no? Es decir, nosotros vivimos paseando libros cada vez que nos vamos de vacaciones, ¿no? Al menos los que leemos en libro material, no en Kindle o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, es como un tópico de toda estudiante de letras o profesional de literatura, esa cosa de los que sacás a veranear, ¿no? Es decir, llevas más siempre de lo que necesitas y hay libros que están abonados a salir de vacaciones y que nunca los agarrás porque crees que los tenés que leer en vacaciones, ¿viste? Bueno, Don Quijote, que anticipa un montón de vínculos que tenemos los modernos con la literatura, con los textos, lo único que no hace es llevarse libros, ¿no? Entonces va a ser muy interesante, presten atención, porque eso sí, sobre eso sí reflexione, ¿cuándo es el momento en que Don Quijote, ya caballero andante, vuelve a leer? Porque eso es esencial, porque ahí se pone en juego lo que sería nuestra evaluación directa de cómo Don Quijote lee. Porque está bien que antes hay una voz narrativa que dice y de tanto leer y de tanto, pero eso está mediado por la voz de un otro. En cambio, tenemos que esperar a ver en qué momentos precisos Don Quijote es expuesto a la escritura, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque siendo un libro, si se quiere, armado sobre libros, sobre un personaje que se piensa textualizado, es paradójicamente un texto con pocos libros adentro, con pocas materialidades, objetualidades textuales en su interior, ¿no? Y ahí es interesante ver qué tensión puede haber entre libro impreso y formalizaciones manuscritas, ¿no? Así que cuando sigan leyendo, presten atención a esto. La isotopía del olvido, como se da, por ejemplo, con esa neurosis, la angustia por el olvido, lo que mueve la búsqueda es pensar que se haya olvidado, que nadie haya querido proseguir, que nadie haya querido continuar. Es muy interesante porque trabaja todo el tiempo en tensión con, por un lado, con todos los discursos sobre la memoria. Don Quijote es el paladín de la memoria, el que retiene constantemente todo, ¿no? Él va por la vida decodificando con su gramática mental de esto es un paso de Amadís, esto es como le pasó al de la ardiente espada, esto seguramente tiene que ver con tal cosa, eh, y sin embargo es todo el tiempo el asedio de el olvido, ¿no? El olvido como algo contra lo que hay que luchar, ¿no? Eh, el tema de el escrutinio de la biblioteca, que trabajó Eugenia, Victoria y también Laura, ¿no? A ver, es uno de los capítulos complejos. Por un lado, como dijeron, bueno, muchas veces las primeras veces que lo leemos decimos, ¡ay, qué plomazo! Porque es como que nos sacan de mambo y todo el tiempo están hablando de la literatura filtrada por los gustos de un cura, un barbero y dos mujeres que odian todo lo que está escrito, más o menos, ¿no? Entonces, por un lado es interesante porque uno puede descubrir que el cura y el barbero funcionaban como una suerte de club de lectores, junto con Don Quijote, que se andaban prestando libros, que debatían, no tan neuróticamente, pero eran como un núcleo de transgresores, ¿no? Eh, Está toda la cuestión de si esto es efectivamente como un auto de fe,
¿no? Como un auto de fe, como los que se hacían en la época, contra los disidentes, digamos, confesionales, sexuales, culturales, pero también está demostrado y acreditado que se quemaban libros, ¿no? Con lo cual, ese proceso de humanización de los textos está bastante bien visto en ese sentido, ¿no? El tema, además, que los fiscales, evaluadores, los que van, funcionen, por un lado, como metáforas del cuerpo y del espíritu, ¿no? Porque no casualmente el barbero está asociado a todas las cuestiones que tengan que ver con, digamos, los primeros auxilios, la medicina de emergencias, ese tipo de cosas, los sangrados, y el cura con el cuidado del espíritu, ¿no? Es decir, los dos guardianes de cuerpo y alma son efectivamente los que van edificando ese potencial monstruoso de los otros textos literarios, ¿no? Y acá es interesante cómo empezamos a ver, bueno, no solo el registro de la época, qué tipo de ficciones, sino también por la materialidad misma del libro, ¿no? Los libros grandes y los libros pequeños, ¿no? Es decir, los de poesía, los de ficciones de pastores, ¿no? Y esto en la época, los moralistas, sugestivamente, la que más se opone a los libros de pastores y a la poesía es la sobrina, ¿no? Y los moralistas decían que lo peor de estos libros, además, era que cualquier mujercita se los podía meter en la faldriquera, los podía esconder entre sus ropas, ¿no? Es decir, y respecto del género pastoril, se fraguó ese mito delirante, por otra parte, de que era un género que se volvió bestseller consagrado por la ficción femenina, ¿no? Lo que pasa que lo que no sabían era que a la postre esto se iba a demostrar absolutamente falso porque el 1%, si el 90% era analfabeto, de ese 10% que sabía leer y escribir, con suerte el 1% eran mujeres, ¿no? Entonces, ese 1% del 10% total jamás podría haber consagrado un género. Entonces, ahí lo que hay en el fondo no solo es una construcción de la sobrina con todos los valores masculinos, ¿no? De la censura masculina, pero también un señalamiento de todo aquello que el imaginario viril no puede reconocer como propio de su interés, ¿no? Es decir, a los hombres no les debería interesar las novelitas de amor, donde los hombres sufren, donde los hombres lloran por una enamorada que los abandona, que se muere, que los engaña, ¿no? Entonces, eso es un punto bastante interesante. Y un aspecto que a mí me resultó muy atractivo que se haya podido ver, que lo marcó Daniela y también lo había marcado Agustina, es el proceso de ludificación, ¿no? Es decir, hay un texto que es sumamente interesante de Huizinga, que es el historiador que había hecho El otoño en la Edad Media, que se llama Homo Ludens, ¿no? Que es un análisis de cómo efectivamente el juego es una parte sustantiva del proceso de conformación de una sociedad. Es decir, sin juego no hay modo de devenir sociedad, ¿no? Antes que el Homo sapiens y antes que el Homo faber, ¿no? El hombre que piensa o el hombre que hace, está el hombre que juega, ¿no? Porque en el juego además se enfatizan muchos de estos aspectos que serían como propios de la gesta de Don Quijote, ¿no? De hecho, Agustina, hay un texto que no tengo integralmente presente, pero que retoma en su titulación, que es de Torrente Ballester, que es Don Quijote como juego, ¿no? Y ¿qué es lo que se sabe del juego, no? Básicamente. Por un lado, esta cuestión de la territorialización, ¿no? Lo propio de todo juego es que es siempre en un espacio. Es decir, yo puedo jugar al fútbol adentro de la cancha. Cuando la pelota se va, es fuera, o es córner, o es lateral, ¿no? Es decir, el juego exige siempre
un consenso sobre en qué territorio jugamos, ¿no? También es la vía lógica, si se quiere, antropológicamente válida para la emergencia de legalidades, ¿no? Es decir, el juego siempre exige una legalidad de qué vale y qué no vale, de qué está permitido y de qué no está permitido, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto para ir pensando también la dimensión contractual de la gesta de Don Quijote, ¿no? Porque Don Quijote le dice muy autoritariamente, como marcaron ustedes, es eh, todo lo que yo te diga es verdad, ¿no? Bueno, Don Quijote busca posicionarse en ese lugar de portavoz legitimado de la ley, ¿no? De lo real. La ley de lo real lo dice él, ¿no? Pero para que esto funcione, también tiene que haber un contrato de creencia, ¿no? Entonces, lo que se empieza a gestar en ese vínculo de Don Quijote y Sancho no es simplemente la cooptación del ingenuo, ¿no? Sino que es como un contrato de doble vía donde Sancho le va a ir marcando también hasta dónde estoy dispuesto a creerte, ¿no? Es decir, hasta dónde estoy dispuesto a suscribir tantas letras chicas de este contrato imaginario que me estás conduciendo a aceptar, ¿no? Y esto es interesante porque a través del juego, de la lógica contractual entre los participantes y todo eso, vamos asomándonos también a una dimensión sustantiva que es la creencia, ¿no? La creencia no como un acto de fe, sino como un reconocimiento de legitimidades, de validaciones, de reticulados vinculares entre uno y el mundo, ¿no? Es decir, si yo no creo que no está permitido meter un gol con la mano, no me voy a limitar en el intento de meter un gol con la mano, ¿no? Bueno, en este, si creo o no creo, también empieza a funcionar eh, el- en el trasfondo, empieza a edificarse paso a paso, y esto para que lo vayan viendo, el problema de cuál es la gran revolución que supone la literatura de ficción, ¿no? Es decir, la literatura de ficción, la prosa sobre todo, se va a mantener y va a afianzarse y va a progresar en la medida que los lectores puedan entablar con ese discurso impreso un contrato de creencia. Si yo no creo porque la verosimilitud me repugna tal como está armado el texto, porque no me interesa lo que refiere, por lo que fuere, si yo no logro pactar con esa ficción, si yo no logro armar un vínculo contractual, si no hay creencia de por medio, la ficción no se sostiene, ¿no? Entonces, es interesante pensar cómo lo que también la novela va a representar es la emergencia de cómo vamos a ir creyendo en la ficción, ¿no? Es decir, el problema es que Don Quijote después a la postre uno diga, no haga una discontinuidad entre cómo creo una ficción y cómo creo en la realidad. Pero ese creer en la ficción empieza a ser un punto que se problematiza. Y decíamos que el tema del juego, ligado también a, como marcó Daniela, a la infantilización, ¿no? Porque así como se dice que el juego es como el limen, el barro fundacional de toda sociedad, ¿no? Es la parte originaria, es también lo propio de la infancia, ¿no? Es de aquel que cree que puede poner constantemente todo entre paréntesis porque no tiene responsabilidades, ¿no? Y esta infantilización curiosamente, cuando empieza todo este problema del vínculo con Sancho, se da en medio de la aventura de los molinos de viento, ¿no? Es decir, hasta qué punto se está comportando como un nene caprichoso en querer creer lo que él quiere creer frente a lo que Sancho le dice, ¿no? Y sugestivamente, esto leyendo un artículo de Redondo, vine acá, que está en la bibliografía que les dimos, ¿no? Hay un punto que él señala en el cual yo nunca había reparado al leer el Quijote, ¿no?
que es que cada vez que nosotros nos dicen molinos de viento, uno asocia con los molinos de viento, ¿no? Es decir, los molinos de viento que muelen granos, que están en La Mancha, en el campo de Criptana, todo eso muy turístico, ¿no? Pero efectivamente hay otra acepción que es propia de la infancia, que el molinillo de viento es lo que se vendía para que los chicos corran y el viento mueva las aspas, ¿no? Es decir, y el que tiene el molinillo de vientos no solo es una figura asociada al viento, el viento es la vacuidad, la inanidad, es la locura, ¿no? Es una de las imágenes prototípicas del loco. El loco es el que tiene el cerebro lleno de viento, ¿no? Eh, y esto es un punto interesante porque empezamos a ver cómo el texto también trabaja en otras dimensiones. Sobre el corte del manuscrito no voy a hablar porque hay un artículo muy interesante de Redondo, en todo caso. Diego, acoto, digo, terminando esa idea tuya, que creo que ibas hacia ahí, ¿no? Lo del molinillo de viento y la locura, la representación del loco en la iconología de Ripa, ¿no? Ripa es un autor italiano que a fines del 1500 hace toda una colección de cómo se pueden representar diferentes ideas, ¿no? Y es como si fuera un manual para pintores, autores, Para imágenes, sí. para imágenes, y la imagen del loco es justamente un hombre viejo, dice, un hombre viejo que está montado en un caballito de madera, ¿no? Y que tiene un molinillo de esos de juguete, como los que todavía hay ahora en los kioscos, ¿no? Pero bueno, no de plástico. No, pero que cuando vas, por ejemplo, al zoológico, todo eso, que te venden las palomitas de maíz para el chico y también están puestos en un palo alrededor para que le des eso, para que el chico corra, ¿viste? Entre jaula y Entonces, jaula. en la iconología de Ripa, el loco, la imagen del loco es así, y tiene justamente eso, ¿no? Tiene ese molinillo y es además, y el loco como un viejo niño, ¿no? Está claramente establecida esa relación en la figura alegórica, en una de las formas de la representación de la locura. Que Y aparte es está tensión, perfecto con Don Quijote, ¿no? que es una tensión carnavalesca, porque es todo el tiempo la idea de el más anciano que se comporta como el más niño, ¿no? Que ese contrapone, hay otra imagen típica que es no en imagen, sino en concepto, ¿no? El tópico del puer senex, el niño o el joven que tiene sabiduría como viejo. Entonces, esto sería justamente lo contrario, ¿no? El viejo que se comporta como un niño o que tiene así el senex puerilis, que sería la inversión exacta, ¿no? Pero bueno, y lo que sí me interesa es que además de todo el problema elocutivo, es decir, que es el momento, el capítulo 9, donde el Quijote se convierte en una novela de doble carril, ¿no? En autopista y colectora, ¿no? Donde constantemente lo que se narra del personaje va por un lado y que se va a ir taraseando en determinados momentos porque también va a importar cómo se narra la factura del texto. Es decir, es quizás el primer texto que historia cómo se vuelve un texto, ¿no? Entonces, hay la historia de Don Quijote y la historia del Quijote, ¿no? Por eso, uno de los tocs que tenemos los cervantistas, ¿no? Entre los ya que se lo incluso noté, sí, a ahí lo estás Julia y explicando a mí, mejor. es esa distinción de que cuando nos dicen, no, porque Quijote come, no, Quijote no come, Quijote es el libro, ¿no es cierto? Con Don Quijote es la persona, sin el don nos referimos al texto, nada más, ¿no? Entonces, y eso es muy interesante porque es de una modernidad literaria absoluta, ¿no? Es decir, una narración que cuenta las condiciones de posibilidad de volverse texto, ¿no? Es decir, de volverse historia, de volverse un impreso, ¿no? Y aquí se vincula con los otros dos textos que les habíamos dado para leer, que era uno de Luce López Varal, que
que tiene que ver con las condiciones de materialidad, digamos, de la cultura islámica, y el de Ruth Fine, ¿no? Porque no es cualquier texto el que encuentra, ¿no? Es un texto aljamiado y traducido, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que está en juego ahí, ¿no? ¿Por qué la historia del paladín por excelencia de la hispanidad surge de un texto árabe, en árabe, con un historiador árabe, y el que puede hacer la traducción está en un medio donde se maneja incluso hasta lenguas más antiguas, es decir, el hebreo, ¿no? Así que bueno, va todo muy bien, así que vayamos entonces. Ese es, por ejemplo, ahí está el molinillo y el caballito, ¿no? De madera. Vayamos entonces eh, para no abrumarlos, a la bibliografía. A ver, alguien que me sorprenda, que me diga, yo leí tal cosa, yo vi tal otra, me interesó esto, aquello. Disculpe, no tiene tanto que ver con la bibliografía que ustedes pasaron, pero a mí sí me interesa trabajar eh, la locura vinculada con el conocimiento de el género. O sea, Don Quijote a la hora de construir su locura conoce un género literario e inserta su locura dentro de esas reglas ficcionales. Mm, En ese sentido estaba consultando algunas lecturas de Borges sobre el Quijote y algunas de Nabokov, pero igual me gustaría trazar un poquito más para ese eje, ujú. si hay alguna bibliografía que recomiendan o sugieran. Como, ok, el Quijote construye su locura dentro de las reglas de un género. Tendría que pensar bien, porque en general a mí Nabokov me resulta interesante hasta ahí, ¿no? Porque es como que tiene una relación de amor y odio con el Quijote, para mi modo de ver, ¿no? O hay partes donde me parece que no lo interpreta del todo, ¿no? Y bueno, Borges es Borges siempre, en realidad a veces hace hasta magias mayores que las del mismo Quijote, y vos decís, bueno, quizás esto no tiene tanto que ver con Quijote, es con Borges leyendo el Quijote, ¿no? Pero voy a pensar que puede funcionar, o que por qué lado podés ir pensándolo, ¿no? De todos modos, en esto de dentro de qué gramática imaginaria él decide enloquecer, ¿no? Y cómo funciona eso, bueno, es cuestión de ir viendo paso por paso. A ver, él de repente, sugestivamente en estos capítulos, él dice que cuando despierta él cree que está en una circunstancia semejante a tal y que su libro favorito es Reinaldo de Montalbán porque es ladrón, ¿no es cierto? Entonces es más que interesante pensar, por ejemplo, eh, de qué depende el favoritismo, ¿no? Porque uno diría, Don Quijote debería, viste, no sé, amar el Amadís, que es como el padre del género, ¿no? Y sin embargo, la narración dice que lo que más le gusta es la parte de Reinaldo de Montalbán y cuando roba los ídolos de los infieles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eh, el tema cómo procesa la literatura caballeresca también es muy peculiar, ¿no? Pero bueno. Hay un texto que está, que es como un listado de motivos caballerescos que están en el Quijote y que está en la edición de Rico. Nosotros lo habíamos, están en la edición online está, no sé si algo de eso te interesa, como ver qué tipos de tópicos estaban presentes y aparecen, pero digo, te puedo pasar el link de eso. Sí, que son todos los pasos que él va a estar reconociendo, ¿no? Y que quizás no todos los lectores contemporáneos sepan, esto es un motivo que viene de tal lado, esto viene de tal otro, ¿no? Pero lo interesante, insisto, es qué hace Don Quijote con eso, ¿no? Porque podemos decodificar y traducir todo un precedente, eh, pero siempre a través de la voz narrativa o de lo que el mismo Don Quijote declara, alguna vuelta de tuerca hay, ¿no?
por ejemplo, esto de por qué su preferido es este texto, ¿no? Y por qué de repente para los antagonistas domésticos el preferido es el tirante, ¿no? Bueno, ¿quién ha leído algo de la bibliografía que les dejamos? Yo leí el texto de nuevo, el de Moló y el de Redondo, seguí ahí en la misma línea. Me gusta que se nota que tienen como un estilo muy marcado los dos, ¿no? Como Moló más así con eso de buscar estructuras y Ujú, Redondo con esa cosa más de buscar el contexto de la época. ujú, Del de Moló, bueno, se pueden decir muchísimas cosas, muchas vos ya las fuiste marcando. Un poco lo de Moló, lo que me gustó es que retoma un montón de las cosas que ya fuimos hablando, ¿no? Esa cosa del yo ujú, que aparece en el prólogo, como aparece en el título, ¿no? Que después va a aparecer en la segunda parte del Quijote, como, ¿no? Aparece ahí Cervantes, como diciendo, también fue autor del primero, ¿no? Como toda esa cuestión, y después del narrador que aparece en el prólogo, y cómo es distinto del que aparece al principio del Quijote, y cómo es después distinto cuando aparece el yo de Sidiamete, y cómo Moró lo describe, ¿no? Como un dispositivo. Él dice, en términos de teoría de enunciación, el Quijote es un organismo narrativo en que cada sujeto de enunciación engendra un sujeto denunciado, ¿no? Y cómo es un sistema que se va ahí como intercalando. Eso me pareció súper interesante. Y por otro lado, cuando retoma toda esta cuestión que vos nombraste, ¿no? Fraternal, respecto del autor con el libro, y cómo lo relaciona con algo que está vinculado a lo que habla en el otro texto que habíamos leído la semana pasada, de la locura, ¿no? La ujú, locura como vector disparador de lo que es la razón, y cómo eso él dice. eh, Copiar los libros con la propia vida, con la propia espada, porque los libros no son libros sino vida. No consiste precisamente en esa episodio de abismática especularidad, la locura de Don Quijote, ¿no? Como la mezcla entre vida, locura, el libro, la locura de Quijote, bueno, me pareció que estaba bueno. Eh, es un poco respecto al demólogo, como bueno, él siempre, al igual que en el otro texto sobre la locura, intenta salir del lugar de es simplemente una parodia, ¿no? Así como antes decía, la locura no es solo una parodia, sino que es en cómo se estructura prácticamente todo el texto. Acá dice la cuestión de el lector narrador no es solo una figura paródica, la aparición de Sidiamete como traductor no es solo una parodia, sino una forma de leer, ¿no? Y eso que decías de un poco como el diario del libro en el mismo libro, dice, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pensámoslo, está bueno. Y después del de Redondo, Y además me gustó. esta idea Sí. de que toda lectura es siempre una traducción, porque también es desmitificar esta supuesta asepsia de, bueno, no, pero yo lo leí con atención. Bueno, cada vez que uno lee, uno está decodificando, y toda decodificación es una traducción, ¿no? De efectivamente lo que el otro quiso decir, ¿no? Entonces digamos, es como es un hallazgo cervantino esta cuestión de el lector traductor que deviene escritor, ¿no es cierto? Y esta cuestión además de, vos decís, bueno, él habla de un dispositivo donde cada sujeto de enunciación genera su enunciado y cómo se van replicando esta idea de que la enunciación del Quijote la toman infinidad de personajes, ¿no? Desde el marco de los prólogos, desde las dedicatorias hasta el final, ¿no? Hasta el interior, como si fuese un juego de mamuscas, ¿no? Pero es eso que de repente parece tan claro como decir, bueno, hay que distinguir cuándo se habla del texto y cuándo habla la narración de la historia de Don Quijote, ¿no? Eso que parece una obviedad, una vez que uno lo leyó, para mí es uno de esos artículos que son luminosos, más allá de que me guste Molo, por esta cuestión de que fue como un golpe mortal para una epidemia que había en la academia, que era los que contaban narradores, ¿no? Uno iba a los congresos, entonces había una comisión dedicada a narradores del Quijote. Entonces había 5 locos peleándose porque aplicaban sistemas narratológicos todos distintos. Entonces estaban los que decían, no, yo reconozco 7 tipos de narradores. Ah, pero ¿cómo 7? Yo 22.
y eran un embole y eran imposibles, ¿entendés? Y efectivamente lo que dice, bueno, no hay que hacerse los rulos, ¿no? Esto es una cuestión tan sencilla como esto, donde en definitiva uno se da cuenta que el origen de Molo es un lingüista. O sea, Molo, antes que profesor de literatura, fue profesor de lingüística en Francia, ¿no? Entonces, eso tengámoslo presente, ¿no? Bueno, sí. Y del de Redondo, nada, está bueno de nuevo esta contextualización, ¿no? De la figura, por un lado del gigante y por el otro de cómo asocia esa figura, y cómo él muestra, ¿no? Que en la propia época y en la literatura de caballería, en los textos de caballería se aparece como la cuestión relacionada a la torre y como el molino, en definitiva, como torre, castillo, y cómo así como puede aparecer el gigante se parece a una torre, Quijote hace la operación inversa, ¿no? Como entonces al final torre y gigante se mezclan y como eso, la lectura de Sarmiento me parece que está buenísima, es como un poco un enfrentamiento a la modernidad, ¿no? Y a la modernidad técnica encarnada en el molino y justamente, bueno, como falla estrepitosamente, y al mismo tiempo la figura de la metamorfosis, ¿no? Que tiene que ver con esto que estuvo buenísimo el concepto ese que decías antes, del, no sé dónde lo tengo escrito, pero de la figura de la viñeta del encantador, eso, ¿no? Me parece que está genial, que ahí justamente aparece como en todo su esplendor con esto de Frestón me convirtió los gigantes en molinos, ¿no? Y como eso también lo articula con esta cuestión de la modernidad, que me parece que es como una vuelta de tuerca que está buenísimo. Y aparte es muy interesante, bueno, nosotros no le quisimos dar más porque, bueno, de repente hay zonas del texto que han sido muy trabajadas y de repente hay mucha bibliografía buena, qué sé yo. De esto también hay un artículo de Moló muy interesante. Entonces, lo que es interesante en las múltiples lecturas es cómo muchos empiezan a pivotear en las aporías del lenguaje, ¿no? Es decir, si efectivamente lo que está primando es un problema de decodificación metafórica, si es un problema de leyes analógicas, si hay un tipo de pensamiento más lastrado en formas medievales de raciocinio o en formas modernas, y unos y otros, es un texto sobre textos que hace poner en juego o refractar como uno de los vectores potenciales de la locura el discurso, es decir, la inasibilidad de lo discursivo, es decir, cómo entendemos el discurso, ¿no? Eh, porque de hecho, incluso hay infinidad de subjetividades que hoy día, por ejemplo, no pueden decodificar metáforas, ¿no? Quienes tienen síndrome de Asperger, por ejemplo. Bueno, yo estoy ahora leyendo un libro al que no lo conoces viejo, ves este que se llama el curioso incidente del perro a medianoche. Es bellísimo y es toda una historia, es como si fuese una especie de policial contado por un chico que evidentemente o tiene Asperger o algo semejante, algún trastorno, y bueno, entonces hay una parte donde él reflexiona sobre las expresiones que dicen el resto de la gente sobre se lo llevan las cabras, se lo llevan 1000 demonios, entonces dice, eso no puede ser cierto porque no existen los demonios, o sea, cómo se decodifica en términos de objetividad eh, eh, elaboraciones discursivas metafóricas, ¿no? Y acá efectivamente son pasajes donde tenemos que prestar atención a cómo se dicen las cosas y cómo las dice Don Quijote, ¿no? Y cómo es que efectivamente se llega al creyendo del convencimiento, ¿no? Porque va a haber, todas las aventuras quizás parecen iguales, ¿no? Pero muchas aventuras de repente es como que Don Quijote parecería que quiere convencerse de que son aventuras, ¿no? Esto que miramos allá lejos, si bien lo vemos, si nos acercamos, es decir, cómo él
va armando digamos, un cañamazo para convencerse de que ahí hay algo, ¿no? Pero efectivamente, también, no, digo, en este ahí hay algo, lo que opera es el discurso, ¿no? No, y también cómo, porque eso es algo también bastante estudiado, digo, bastante clásico, ¿no? Pero cómo en estos primeros capítulos se va viendo, en los primeros se empieza diciendo, a eso vio molinos y Don Quijote los ve como gigantes, ¿no? Pero el lector sabe al principio que lo que está viendo son castillos. Y progresivamente en los próximos episodios van a ver, en las próximas aventuras van a ver cómo el narrador también se empieza a callar. Claro, va escondiendo, entonces las cosas no van siendo claras y distintas, sino que empieza a haber unas luces que aparecen, unas polvaredas que no se sabe qué son, ¿no? Es decir, se va confundiendo también al lector y a partir de la forma de enunciación del narrador y el relato que se va armando, la realidad misma se va haciendo más confusa, con lo cual uno entra también en la lógica de cómo va a ir interpretando Don Quijote, ¿no? Y a partir de qué necesidad de lectura hay de esa realidad. Y es muy interesante ir viendo cómo se van a ir mostrando para el lector las próximas aventuras que vienen a partir de ahora, ¿no? Y comparándolas con vio molinos, y él pensó que eran, ¿no? Después vemos que Don Quijote dice que son gigantes, pero eso se va transformando también en la enunciación. Y también... Augusto y Laura habían levantado la mano para hablar. Antes de darle también, en esa línea de lo que marcas, que vayan viendo cuál es el sentido predominante, porque todo el tiempo se insiste en esta cuestión de como si Don Quijote tuviese una neuropatía ocular, ¿viste? Que viese todo mal, necesitará lentes y se volverá cuerdo. No, porque efectivamente hay también una problematización de cómo se traduce en saber la información de los sentidos. Y prácticamente todos los sentidos van a terminar siendo problematizados a lo largo del texto, ¿no? Es decir... Y eso son las formas también de la imagen de la locura que se tenía, ¿no? Que se tiene también, ¿no? Esa falta de juicio, de discernimiento, va también por eso, cómo se recibe la experiencia sensible. Bueno, Augusto, Laura. Si quiere que hable la compañera, lo que yo tenía que decir era una pequeña corrección menor al profesor Vila sobre el Asperger, que es una tontería, pero son, primero que ya no se usa el criterio Asperger, quedó hace por lo menos 15 años que se está intentando que quede en desuso. Es una tontería que no tiene que ver con el Quijote, pero como estoy en la parte lingüística, lo de que no entienden las metáforas es algo bastante, es algo gradual. Por lo general las metáforas no es una cuestión de patologías, es una pequeña corrección que solo me viene aparte de lingüística, perdón, pero... No, pero está perfecto. A ver, yo ni siquiera, en el libro que estoy leyendo, ni siquiera hay un diagnóstico. Entonces, uno recuerda a veces de haber visto películas o comentarios que le hacen. Es de bruto total. Profesor Vila, más allá de eso, hay diferentes grados de comprensión de la metáfora y muchas veces, de hecho, existen metáforas poco afortunadas que es cuando yo intento explicar algo a través de una metáfora y la otra persona no entiende el campo experiencial que me refiero. Y de hecho, recuperándolo un poquito para no desviarnos tanto del tema con el Quijote, mucho del campo experiencial, una cosa que pasa cuando se lee literatura que es muy distante en el tiempo a nosotros, es que las metáforas que ellos usan nos cuesta mucho recuperarlas porque refieren a un campo de experiencias que a cualquier lector moderno le es bastante ajeno, como para recuperar un poco hasta que quizá nosotros, si nos insertan dentro del siglo XVII, podríamos parecer que
que tengamos Asperger, porque no entenderíamos una ironía, un chiste o cosas del sentido común de su tiempo si no tenemos la correcta información para reponerlo. Era esa pequeña corrección que no tenía por qué saberlo. No, bueno, pero a ver, bienvenido sea, ¿no? Pero básicamente me interesaba marcar esa diferencia, ¿no? Esa complejidad de cómo efectivamente hay que prestarle atención a estas cuestiones enunciativas y cómo la crítica no se pone de acuerdo sobre qué es lo que pasa en el fondo, si Don Quijote usa analogías, usa metáforas, cómo es que decodifica Don Quijote. El viaje al cerebro del protagonista es un viaje cancelado para todos, ¿no? Pero bueno, son hipótesis, las distintas lecturas van estableciendo hipótesis, ¿no? Sí, Laura. No, yo con respecto a lo del lenguaje, como que creo recordar que en la primera parte, bueno, en la primera parte hay como un lenguaje más que tiene que ver con la certeza, y a partir de la segunda, con esto que dijiste de que se le empieza como a, o el Quijote empieza a estar como más perceptivo con los sentidos, como que escucha, empieza a mirar y tal, como que me parece recordar que hay también un lenguaje como más conjetural en la segunda parte. A ver, creo que también es propio de la traducción, ¿no? De la seguridad del texto al confín de la experiencia, ¿no? Es decir, es también conjetural porque una de las marcas, sobre todo del Quijote al comienzo, es el asedio, ¿no? El asedio a lo real, esta cosa de pensar que todo el tiempo eso que está viendo es algo que él tendría que saber, ¿no? Que él tendría que poder decodificar, reconocer, ¿no? Y que se potencia además en esas instancias de tensión o cruce de perspectivas de él y el coprotagonista que es Sancho, ¿no? Después, a medida que avance y avance y avance, la discrepancia con Sancho quizás no se abandone, pero Sancho se adapta mucho más fácilmente a funcionar en sintonía con Don Quijote y Don Quijote se relaja un poco, ¿no? Es un poco mi experiencia de lectura, pero bueno, esta cuestión de cómo se va abandonando lo conjetural, ¿viste? El progreso en la seguridad del caballero también está dado por la dilatación de la aventura, ¿no? Es decir, no, porque en la segunda parte Don Quijote además se sabe ya personaje de un libro que él no, pero leyó. yo decía como en la segunda salida, ¿no? De primera a segunda salida. En la primera salida duró lo que un pedo de buzo, ¿no? No tuvo ningún triunfo rutilante, salvo el que él cree que fue, que es lo de Andrés. Después el resto, viste, mejor no contar. Y realmente, en cambio, en esta vez prosigue. Es decir, esta vez va a durar. Y esto es esencial también para que decir, bueno, el primer set te lo ganaron 6-0. En este parece que estamos así, iguales, ¿no? La realidad y yo con mi aventura. Entonces es interesante pensar cómo eso también es un proceso de retroalimentación, ¿no? La duración, el tiempo de la experiencia, ¿no? Bueno, y decías que Matías, habías leído el de Redondo. ¿Qué era lo que te destacabas de lo de Redondo? No, eso había mencionado que me había gustado, creo que lo dije, pero lo repito, lo del tema de cómo contextualiza no solo la figura del gigante, sino lo de la torre, el castillo, y cómo usa, como esas dos figuras, muestra cómo el Quijote alterna los sentidos, ¿no? Como ese parecido, él lo hace operar al revés, y que entonces como el castillo se parece a un gigante, es un gigante. La cuestión de, bueno, cómo eras esa lectura que me parece que está re buena de como un enfrentamiento a la modernidad, ¿no? La modernidad técnica de Molino, eh,
la figura también en la propia modernidad en sí, cómo él falla y cómo aparece este recurso de la viñeta del hechicero, eh, justo en ese episodio tan claramente encima. Y con esto que Redondo destaca, que es una figura que me gustó, que es la de la metamorfosis, ¿no? Que él también la linkea con un montón de cuestiones literarias de la propia época. Mm. Eso Es es un poco interesante. Tenía dos cosas que quería comentar al respecto, pero ahora podríamos ir al corte del manuscrito, si no. Sí, no, sí, podemos ir, no, pero ay, Dios mío, lo que es la edad, ya estamos con Alzheimer, ¿no? O estaré agotado, ¿viste? Y entonces me voy olvidando de lo que quería decir, me lo voy a tener que anotar. Juro que eran dos ideas interesantes. Ah, sí. Por un lado, la cuestión de la técnica, ¿no? Es muy interesante cómo este combate con la tecnología es un combate también con el vacío humano. Porque lo propio de todos estos instrumentos tecnológicos es que no haya operadores. Es decir, Don Quijote embiste los molinos y que es como el adelanto tecnológico del momento, si se quiere, y no hay nadie que le diga, me estás rompiendo el molino, ¿qué venís a joder acá? No se ven obreros, nada que permita desambiguar la entidad otra de eso que él cree un gigante, ¿no? Entonces, eso eh, tenía que ver con la cuestión de la tecnología. Y el otro, Sí, como, perdón, pero en relación a eso, como además es inmutable, ¿no? Porque siempre en las otras aventuras es como que, aunque lo sortean, no le dan bola, lo golpean, se ve afectado como el ritmo cotidiano. En cambio, acá los molinos ni se enteran, y como decís vos, no hay nadie que se entere, nada, y él queda todo destartalado. exacto. ¿Entendés? Entonces es como la lucha contra el vacío, ¿no? Es como ese otro que ya no está. El rival se transforma ¿viste? En un enigma, ¿no? ¿Qué es quién es ese otro contra el que combato? La modernidad, el tiempo. Eh, y es muy interesante también si uno hace un rastreo de estos supuestos antagonistas que Don Quijote ha ido hilvanando, ¿no? Porque hay un texto muy lindo de Ruth el Zafar, que en realidad ella analiza por qué Don Quijote no solo tiene una mentalidad regresiva en términos ideológicos, agrarios, culturales, de que todo lo mejor estaba atrás, antes, ¿no? En otra época, sino también porque no casualmente hay como un hilván que va definiendo una constante isotópica en todas las aventuras en los perfiles de los antagonistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, son mercaderes, es decir, gente que maneja el metálico, el abstracto, que lleva a vender de un enclave a otro seda, por ejemplo, que es un bien suntuario, ¿no? Después, la tecnología aplicada a la disposición extractivista, ¿no? De el trabajo con la tierra, ¿no? Es decir, no son ganaderos, no son pastores, no son cultivadores, sino es una maquinaria que hace lo que hacían los hombres, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no casualmente Don Quijote, bueno, después se enfrenta contra los que viajan al más allá? Que es Van América, la señora que viaja para encontrarse con su marido, que va a pasar América, ¿no? Entonces, todos los signos de modernidad, de adelanto, de progreso, son todas las cosas que él decodifica como una autoridad nefasta, ¿no? Entonces, esto, vayan viendo, porque, a ver, una vez es cuando lee la novela queda cautivo de la metamorfosis que le impone a la realidad Don Quijote, ¿no? Es decir, esto es tal cosa, y dice, ¿cómo se le pudo ocurrir? ¿No? Pero bueno, uno empieza a funcionar con eso. Pero lo interesante también es pensar qué era eso, ¿no? ¿Qué es lo que tanto le irrita? ¿Qué es lo que no pudo ver? ¿No? Y también ser consciente a veces de en qué momentos Don Quijote pone en off ese nivel de locura.
¿no? Porque hay momentos también donde Don Quijote no va a estar todo el tiempo como un loco creyendo que hay gigantes por doquier, que hay dragones voladores, que esto, que aquello. Hay momentos donde se comporta como una persona común y corriente, que eso es lo que hace más complejo el perfilado del protagonista, ¿no? Es como un loco con interludios muy lúcidos, ¿no? Y entonces efectivamente hay una identidad o hay una pose, hay un juego de rol o hay una creencia profunda, ¿no? Esa cosa de que no se pueda reducir es lo que vuelve atractivo, ¿no? A la criatura. Y bueno, ¿y alguien leyó lo de Luce López Varal o lo de Ruth Fine? Nadie me ha leído. Bueno, Hola. sí. Yo lo leí, quería traer algo de eso que me hizo un poco de ruido en el de López Varal. La parte, bueno, que ella siempre está tratando de mostrar que el manuscrito que compra en Toledo es profético, es mágico, y lo equipara en un momento con lo que hace, bueno, García Márquez también, García Márquez en Cien años de soledad, que dice, habrá de llegar el momento en que lea su propia historia, en que lea que está leyendo. Como que ella lo propone como que es como que lo decide, lo que sí escribe es como una unidad. Y yo lo veía más como que son como distintas versiones, como una especie de pastiche lo que nos llega a nosotros, no como que sí escribió todo desde el principio. Eso me hizo un poco de ruido. Bueno, a ver, el texto de Luce de López Varal, una de las cosas, o sea, si alguna vez tienen la oportunidad en algún congreso que saben que está, vayan a oírla porque es algo así como la gran encantadora de serpientes. Ella pasa del árabe clásico al español, lee, y es como una personalidad que vos te quedás así como decís, no puedo creer lo que es esta mujer, ¿no? Es increíble. Y en general es muy interesante todo lo que ella lee porque ella es una especialista en cultura árabe de la época. Es decir, lee manuscritos árabes, traducciones, bueno, hasta por ejemplo, Cervantes Saavedra. Saavedra es un apellido inventado. O sea, Cervantes es Cervantes y el apellido de la madre es Cortina. ¿Por qué usa Saavedra? Porque Saavedra, por ejemplo, en el dialecto árabe de Argel, donde Cervantes estuvo cautivo, Saavedra quiere decir el manco. Entonces, bueno, hay toda una serie de juegos constantemente que ella puede reconocer o decomponer. Una de las cosas que dice que es interesante del texto es todo este trabajo de un manuscrito árabe auténtico que tiene imágenes en los márgenes. Y la imagen es algo que el Corán prohíbe, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de textos árabes podrían tener imágenes en la época? Y los únicos textos árabes que pueden tener imágenes son los textos mágicos, ¿no? Entonces, la hipótesis es que no casualmente Cervantes elige esta idea de armar que el manuscrito originario es como si fuese lo que ella denomina un grimorio. Un grimorio es un texto mágico árabe ilustrado, ¿no? Y que además las ilustraciones precisamente remitan a los protagonistas, ¿no? Y además esa idea de que es un texto que potencia la valía de lo supuestamente marginal, ¿no? Porque por lo que se descubre que efectivamente el texto es una continuación, es porque dice esta Dulcinea, es decir, una anotación de un otro lector que dice es la que tuvo mejor mano para salar puercos, ¿no? Entonces, esta supuesta enamorada, transformada ahí como un personaje real, que alguien recuerda y evoca y pone una notita al margen, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas en el texto de Luce López Varal de cómo interpretar ese texto y cómo funciona la cultura árabe, porque la cultura árabe en ese entonces es una cultura prohibida. Es decir, desde la cerrazón en una sola lengua, un solo credo, una sola fe,
lo que está prohibido, la impresión de textos arábigos, la circulación de textos arábigos, la lectura de textos arábigos. Entonces, ¿por qué efectivamente esta novela, que su destino termina siendo ser algo así como la sinécdoque de la hispanidad, se dice gestada en una textualidad proscripta, ¿no? En una textualidad proscripta que además, y acá vamos a ir complementando con el otro artículo, necesita sí o sí una traducción. Es decir, hay alguien al que se le paga con comida para que la traduzca, ¿no? Y ahí entra a jugar no solo todo el problema, bueno, de este imaginario mosaico de trasfondo, la Escuela de Traductores de Toledo, todo, porque es en el Alcaná de Toledo, toda la sabiduría mosaica que también está doblemente silenciada, porque fue silenciada como un siglo antes que los árabes, ¿no? La proscripción de los árabes es como un siglo después, ¿no? Efectivamente, ligado a la problemática de la traducción, está claramente en juego un ilusionismo, que es que se puede pasar con objetividad y con verdad y con honestidad de una lengua a la otra, ¿no? Es decir, el mito, por ejemplo, por el cual el credo occidental adopta, por ejemplo, la Septuaginta, es una construcción más mítica imposible, que es que 70 monjes se pusieron en 70 celdas aisladas a traducir la Biblia hebrea y que entonces dieron con esa versión latina los 70, exactamente igual, ¿no? Esta idea de que efectivamente se puede. Eso es como el ilusionismo mágico ultranza. Y lo otro es que las perspectivas culturalistas te van demostrando cómo siempre toda traducción te deja un excedente, ¿no? Te deja algo que no puede pasar o para el cual la lengua de acogida no tiene una palabra, no tiene una idea, ¿no? Entonces, esta idea de traducción, también como hablábamos antes con la idea de que leer en el fondo es traducirse para uno, ¿no? Es también una problematización de qué leemos cuando leemos, ¿no? ¿Qué estamos pensando, ¿no? Y es un texto muy interesante porque por sobre el debate de cuántos narradores tenemos que encontrar, cuántos lectores, enunciadores, esto, aquello, tanto el artículo de López Baral como el de Ruth Fine apuntar digamos, a la problemática cultural o ideológica de fondo, ¿no? Es decir, ¿qué significa traducir? ¿Qué significa cohabitar la experiencia de otras lenguas? ¿No? ¿Qué significa la tiranía del monologismo? ¿No? La idea de que solo podemos comprender en español, ¿no? Bueno, y es muy rico para repensar muchos aspectos del texto. Bueno, llegamos a 35, ¿no? Llegamos. Bueno, no hemos producido grandes éxodos, la gente así, respira, veo que siguen anotando, así que están contentos. Espero que estén disfrutando tanto como nosotros, a nosotros nos gusta. Y bueno, si nadie tiene algún comentario que quiera decir, preguntar, un insulto dirigido a Julia, por supuesto, más que eso, damos por suspendida y concluida la clase, si no. Sí, quedamos para la próxima, es hasta el capítulo 14, acuérdense, ¿no? Y está ahí el grupo, ahí está anotado el grupo de los que tienen que exponer y después ponemos también la bibliografía y a ver si se lee más un poco de la bibliografía. Perfecto. Bueno, entonces terminamos por hoy, Diego. Sí. Muy bien. Buena semana. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.
No, sí, gracias.